Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! Buenas noches, con la oportunidad de acompañar al migrante. Ahora lo podríamos titular como el extranjero que viene del tercer mundo y hacer alusión a este fenómeno de la globalización y de la multiculturalización, que son pues dos realidades que se van dando y que pues de alguna manera la Iglesia tendrá que dar su respuesta. Y para ello quisiera citar un texto que tuvo lugar en 1982 por la Comisión Episcopal para las Migraciones y el Turismo en Italia, y lo titula así: Extranjeros del Tercer Mundo, los nuevos pobres entre nosotros y nuestro empeño. El documento lleva por título Era forastero y me acogiste, me hospedaste. Y pues ellos decían, los obispos, que es un nuevo fenómeno que estaba emergiendo vistosamente por primera vez en Italia. Las fuertes migraciones de personas del tercer mundo en busca de mejores y más humanas condiciones de vida. Y en aquellos tiempos las estadísticas hablaban de 500,000 de personas. Algunos hablaban también de 1,000,000 movidas por la necesidad económica, por la violencia política o por exigencias culturales. Y la condición es pues caracterizada muchas de las veces por lo clandestino, que pone en situaciones pues de precariedad y fácilmente marginables. Y no faltaban signos también trágicos de rechazo social. Esta situación nueva no puede más que dejarnos cuestionados, y por ello el no ser indiferentes o impreparados y tampoco perezosos ante esta situación. La causa del hombre es la misma causa de Dios, que ha mostrado con su amor por el hombre en Jesús de Nazaret, hijo del carpintero. Mateo 13:55. Prófugo en Egipto. Mateo 2:13. Marginado y despreciado por sus conciudadanos. Lucas 4:28 al 30. Rechazado por su gente. Marcos capítulo 6 versículos 3 al 4. Muerto por nuestra culpa y resucitado para nuestra salvación. Romanos 4:25. Cristo también hoy es y viene a ser el más alto y el más seguro modelo de vida. Él, en efecto, es nuestra paz,
aquel que ha hecho de los dos pueblos uno solo, derribando el muro de la separación que estaba de por medio, la enemistad. Efesios 2:14. No será, por tanto, sin sacrificios que podamos crear en Italia y pues dígase en todo el mundo un clima social mejor, pero nuestra coherencia cristiana y nuestra formación civil deben dar hoy un testimonio de apertura y de fidelidad a los últimos llegados, como si fuese un Cristo. Esta era la idea principal y los textos bíblicos que los obispos italianos citaron allá en 1982. Pensar en los años 80, la gran crisis económica fundamentada sobre todo por la industria petrolera. Tener presente también el neoliberalismo. En México, pues acordémonos del pelón Carlos Salinas de Gortari, que llegó a decir: México saldrá adelante. El liberalismo como una promesa donde todos estaban llamados a un bien común. 10 años de pobreza y después todos viviremos de un bien común. Los tratados de libre comercio, donde pues realmente México no se vio favorecido en nada, ni hoy en día siquiera. Esas promesas, esos discursos utópicos que solo han dado lugar pues a el crecimiento, a las desigualdades económicas y que es parte pues de esta problemática. Entonces, como decía, la globalización y el multiculturalismo son dos realidades relacionadas. El aumento de las desigualdades económicas en el mundo ha tolerado la emigración desde las zonas menos desarrolladas hacia las más prósperas, lo que ha supuesto la llegada a los países occidentales de gentes con diversas culturas. Pero también al mismo tiempo la globalización, en tanto encarnación de este neoliberalismo económico, ha supuesto la erosión del estado del bienestar y de muchos derechos sociales y en consecuencia ha aumentado las desigualdades en el interior de los países desarrollados. Esta puede ser una de las razones de tantas deportaciones injustas que estamos viviendo en nuestra zona. Los ciudadanos americanos reclaman estos derechos, estos servicios sociales que debieran tener por derecho, pero los gobiernos han recortado estos servicios por una competencia económica. Han tenido que cortar ciertos servicios para mantener esta competencia económica en detrimento pues de muchos. Y de ahí pues que la integración socioeconómica y cultural de los inmigrantes se ve dificultada. Como resultado pues se perfila un escenario con muchas sombras para la convivencia multicultural y la justicia social. Es decir, todo esto crea una xenofobia y el migrante pues se ve rechazado socialmente, como ya citaba este documento de los obispos italianos. Signos muy trágicos, signos aberrantes, vergonzosos. Y el primer apartado pues se considera la relación que existe entre la globalización,
desigualdad económica y neoliberalismo, y cómo ello afecta a los procesos migratorios. Trataré de ver hasta qué punto la inmigración supone el establecimiento de una sociedad multicultural, y pues también se postulan una creciente homogeneidad del planeta, y se analiza también los movimientos de reafirmación local de un modo dialéctico, no solo viendo una población homogénea, sino también heterogénea, casi como que vamos hacia una homogenización. El mundo piensa, actúa, hace lo mismo, pero también hay quienes se aferran, defienden sus valores, defienden sus costumbres, defienden sus derechos, y de ahí que veamos sociedades heterogéneas. Entonces, la proliferación de movimientos locales en vista como parte del propio proceso de globalización y no como algo opuesto o inesperado. Y pues también se propone la distinción entre restricciones internas y protecciones externas como marco para realizar un juicio. Podemos decir pues que el mundo ha caminado y seguirá caminando hacia una creciente desigualdad entre los países. Este proceso desempeña un papel fundamental, sobre todo por la globalización económica. Y esto inducirá a un número creciente de habitantes del tercer mundo a emigrar en busca de oportunidades vitales. Una parte importante de esta emigración llegará a los países desarrollados, y esta realidad planteará retos de primer orden a las sociedades de recepción. Así, la globalización económica, como la que favorece la creación de sociedades multiculturales a través de la inmigración. Esto se percibía ya desde los años 80 y creo que se van consolidando con el pasar del tiempo. Ya volvemos para proseguir. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 3 de agosto, en el restaurante La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. Invitado especial, el Padre Papías. Costo por persona, 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche. Con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Y a
mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Decían los obispos en el 82, los obispos italianos, la Iglesia, experta en humanidad, vive las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy, de los pobres sobre todo. Aquella italiana en particular, probada por decenios de migraciones internas y también por un siglo de migraciones externas, debe reflexionar sobre estos hermanos, los cuales se vuelven así también como un punto de referencia para la defensa y la promoción. Países tradicionalmente de migración, como son los italianos, no podían ignorar la clara palabra dirigida por Dios a los hebreos. Amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en el país de Egipto. Deuteronomio 10:19. Y bueno, como decía anteriormente, hay una dificultad en el establecimiento de las tales sociedades al aumentar las desigualdades en el interior de los países receptores y en consecuencia pues favorecen procesos de exclusión social. Y bueno, aquí habría que ver el papel de la globalización en estos procesos migratorios. La aceleración del cambio social constituye uno de los rasgos definitorios del actual periodo histórico. Los viejos conceptos devienen obsoletos con una gran rapidez y nuevos términos han de ser acuñados con el fin de describir e interpretar el mundo en que vivimos. Dos términos destacan de entre este arsenal conceptual. Uno pues sería la globalización y el multiculturalismo. Y la inmigración pues desempeña un papel fundamental, ya que conecta estas dos realidades. Pero antes habría que aclarar tres malentendidos que se generalizan acerca de los fenómenos migratorios. Uno, que las migraciones son una característica definitoria y distintiva del actual periodo histórico. Ya anteriormente hemos visto pues que el movimiento migratorio ha tenido una evolución que ha tenido diferentes razones, diferentes procesos, diferentes tiempos, es decir, no todas las migraciones han entrado en un mismo tiempo o duración. Entonces sería contradictorio esto que se dice. Cada situación, cada momento histórico ha tenido sus razones para que se dé este fenómeno de movimiento. Segundo, pues sería que el mundo occidental es el único destinatario de la inmigración proveniente de los países pobres, como citan este documento de los obispos italianos. Ciertamente los países de Italia, de Alemania, de España, pues Francia, se han visto exigidos por los extranjeros venidos algunas veces de África, de América, y bueno,
pero no podríamos realmente olvidar que también se ha dado un movimiento entre países de norte a norte o de primer mundo a primer mundo, o con lo que podemos llamar un trato de iguales, que en un principio pues los italianos emigraron a Inglaterra, que emigraron a Alemania, en fin, era un movimiento interno en Europa, y creo que es lo mismo que hoy se puede también valorar. Quizá ahora sea el comercio y no tanto la mano de obra, pero podemos decir que hay también movimientos a nivel interno entre subdesarrollados o entre países en vías de desarrollo. Podemos decir entre iguales, entre las mismas condiciones, sean condiciones excelentes o en condiciones paupérrimas, pero se da este movimiento. Y que puedes decir que solo reciben inmigrantes del tercer mundo. Pues no, creo que se complementa esta idea. Entonces, los movimientos poblacionales han sido una constante en la historia humana. Es la relativa a los lugares de origen y destino. Los desplazamientos de población por causas extraordinarias, como hambrunas, sequías, conflictos interétnicos, no tienen como destino principal el occidente, sino los países del entorno geográfico. Lo ha sucedido en la guerrilla del Salvador, con nuestras fronteras, Guatemala, Honduras, sea por catástrofes naturales, por persecución, etcétera. Pero al menos se ha dado este movimiento entre iguales. Y lo mismo pues puede ocurrir de Asia y África, que se convierten en los principales receptores de una población pues de refugiados, muy por encima de los países desarrollados, a pesar de la insistente retórica que sitúa a Europa como principal afectada por las olas migratorias. Puede ser que se tengan más esos medios, que sea esa xenofobia lo que incita a estos países de primer mundo a poner el grito en el cielo, pero callan sobre injusticias, sobre situaciones que son realmente lacerantes. Y pues tener presente que una gran parte importante de los movimientos migratorios se da entre los países desarrollados. Conviene también tener en cuenta analizar los fenómenos tales como la psicosis de la invasión o las imágenes de oleadas de habitantes del tercer mundo invadiendo el primero, que suelen transmitir los medios de comunicación. La verdad no soy mucho de cine, pero sí ha habido esta temática de que los mexicanos pudieran entrar a la frontera con Estados Unidos, o un día sin mexicanos, alguna cosa semejante. Es decir, se ha dado a conocer estos sueños, estas ideas, donde pues se ve al pobre como una amenaza. Y como casi siempre suele suceder, pues la realidad es bastante más compleja y menos unidireccional
de lo que ciertos estereotipos muy difundidos sugieren. Entonces, valdría la pena preguntarse por qué se da esta emigración, cuáles son las causas, cómo afecta a Europa y qué desafíos le plantea. La globalización, al enumerar las diferencias entre países ricos y pobres, es uno de los principales inductores de los movimientos migratorios actuales. Se hablaba de más de 4.500 millones de personas que no cuentan con algunas de las opciones básicas de la vida. De las diferencias entre los países no han parado de ampliarse, es decir, cada vez es más grande la brecha entre los ricos y los pobres. En 1820 la distancia entre el país más rico y el país más pobre era de 3-1. En 1900, en los inicios del siglo XX, de 11-1, y pues ahora estamos hablando de 44-1, puede ser que hasta 70, diferencias muy marcadas, lacerantes. Ya volvemos para continuar. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui inmigrando. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. En lugar, de país en país, yo me fui. Continuando con este documento de los obispos italianos, dicen en número 3, en efecto no se trata solo de brazos para el mercado del trabajo, sino de hombres. La familia, la cultura, la religión de origen no han sido o no se han tenido debidamente en cuenta, con consecuencias de un desarraigo hasta ahora, pero que fácilmente podría llevar a reacciones imprevisibles. Es a esta gente sin voz que nosotros los obispos intentamos prestar nuestra voz, pidiendo escucha a todos los creyentes y a los hombres de buena voluntad. Los obispos, pues, de alguna manera elevando la voz, y pues toda esta situación los ha llevado a buscar nuevas oportunidades vitales en los países desarrollados. No obstante, una buena parte del contingente de residentes extranjeros proviene de países comunitarios. Esta inmigración no sería una respuesta a la forma desigual
en que se está llevando a cabo la globalización. Es de suponer que el número de personas provenientes de zonas subdesarrolladas del planeta se incremente año tras año, y ello además en mayor medida que la procedente de países desarrollados. Parece lógico, pues, si cada vez se hace más distante la brecha entre ricos y pobres, pues es lógico que busquen esos espacios, estos lugares de desarrollo, de mejores oportunidades. Y por ello es que ha aumentado el número total de residentes extranjeros procedentes de todos los continentes y de todas las grandes áreas geográficas subcontinentales. Algunas zonas pues que han crecido más. Europa es durante el periodo considerado la principal fuente de procedencia de la población residente extranjera, pero aún así su peso sigue siendo bastante modesto, a pesar de protagonizar el mayor incremento de todas las zonas y de multiplicar su población. El peso relativo de los países más desarrollados, Estados Unidos y Canadá, respecto al total de residentes extranjeros, se reduce más de la mitad en el 2001, pasando del 3 al 4% al 1.4%, y reduciendo ligeramente su población total. Por su parte, la inmigración procedente del resto de América aumenta su peso, pasando del 18% al 25%. Entonces, tiene que ver aquí también las políticas migratorias, estos problemas que hemos visto de visas de estudiantes y el internarse ya propiamente en el país, casi con seguro, con todos los servicios, es decir, casi no reciben a alguien que vaya a aventurarse a ver cómo le va. Todos de alguna manera tienen que tener ya un empleo, un seguro, un lugar donde vivir. En fin, es una política un tanto restrictiva, y pues ello les ha dado una cierta estabilidad, y por ello quizá el que se vea disminuido el movimiento, la migración hacia Canadá y Estados Unidos. Asia mantiene un peso relativo similar en 2 años considerados, multiplicando 2.6 el número total de residentes. Por su parte, Oceanía tiene una presencia casi testimonial. África ha pasado de ocupar el 18% del total al 27%, multiplicando por 4 el número de residentes. Marruecos ha merecido una categoría propia, ya que es el país que más población inmigrante aporta. Aquí donde empieza África. Es muy común verlos en la frontera con España, y se visualiza pues Marruecos desde España, y esto quizá por la cercanía, la facilidad, pues pueda ser un criterio para decir esto. El mundo, por una parte, ha caminado en la dirección de una creciente desigualdad entre los países ricos y los países pobres. Por otra, la inmigración desde el tercer mundo hacia el primero
se ha intensificado notablemente. Hoy, por ejemplo, España tiene realmente una gran población de colombianos, peruanos. Hay realmente una variedad y pues de esa manera se ve el crecimiento del mundo latino, cómo se extiende quizá por la facilidad del transporte, por la familiaridad de nuestro origen, en fin, quizá algunos elementos que pudieran ser semejantes, una adaptación más ad hoc, más propia. Y por ello quizá sea bueno considerar estos términos que ya en el principio citábamos. El globalismo pues es el mercado mundial que desaloja o sustituye el quehacer político, es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Y pues la globalidad supone que vivimos en una sociedad mundial, los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos entremezclan y superponen mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. Esto es lo que, pues de alguna manera, la globalización. La globalidad es pues pluridimensional, afecta al plano social, político, cultural, económico, ecológico, y a partir de ahora pues podemos decir que ya no existirán fenómenos sociales aislados o locales. El mundo viene a ser un pañuelo, una aldea, un pueblo, y de ahí pues que la globalización como globalismo es una construcción ideológica del neoliberalismo. Implica una visión lineal y de la globalización, pues la considera solo desde el punto de vista económico y además basa su desarrollo en una continua expansión del mercado mundial libre, y considera que el mercado es el mejor instrumento para aumentar la riqueza mundial y disminuir las desigualdades al agudizar la competencia y por tanto reducir costes, con lo que todos pueden beneficiarse. Como decía, este es el discurso que tuvo Carlos Salinas de Gortari en su periodo presidencial, que pues prometía a los mexicanos esta riqueza, este desarrollo, pero realmente mantener este tipo de competencia económica no le fue favorable al país, porque no podía realmente competir o entrar en un intercambio comercial con Estados Unidos. Tendría que ser prácticamente un comercio entre iguales. Nunca por ello pudo decirse que el Tratado de Libre Comercio fuera favorable para el pobre de México. Y de ahí que fuera discursos utópicos de este sexenio. Ya volvemos para continuar. Y me fui
país en país yo me fui inmigrando. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país yo me fui. También para los inmigrantes nos recuerda la encíclica Laborem Exercens. El trabajo tiene un valor fundamental como fuente de expresión de dignidad humana. La inmigración para el trabajo no puede en ningún modo resultar una ocasión de aprovechamiento financiero o social. Es esta situación donde se ha acentuado la cuestión, el argumento económico. Por ello, este argumento de la competencia entre países sería uno de los que más éxito tienen a la hora de exigir políticas que supongan recortes en el estado del bienestar. Es decir, la evidencia de la globalización y de la necesidad de reducir los salarios y la protección social en países desarrollados debido a la competitividad de los países subdesarrollados es muy escasa. La mayor parte del comercio internacional se da entre países desarrollados, con lo que la amenaza de la supuesta competencia desleal de los países pobres queda muy atenuada. ¿Cuántas veces hemos visto que se veta nuestro país en cuanto al atún, en cuanto a otros productos? Se le desplaza, se le margina, y es todo esto fruto de esta carrera, de estas relaciones comerciales que a finales de los años 80 se daba entre países desarrollados. El aumento de las desigualdades ha sido una consecuencia directa de la aplicación de las políticas neoliberales. La globalización de la economía, tal y como está ocurriendo, implica de hecho el triunfo del globalismo. En definitiva, podemos decir que el mundo está lejos de caminar hacia la igualdad. Los países pobres no se enriquecerán gracias a las virtudes de un mercado libre, que por el contrario perpetúa su pobreza y aumenta las diferencias. Es esta la realidad que hemos vivido, que hemos experimentado a partir de los años 80. La inmigración desde el sur hacia el norte se presenta como una salida evidente. Por otra parte,
La globalización de los medios de comunicación de masas ha supuesto el acercamiento simbólico del primer mundo al tercero, de tal forma que el paraíso occidental resulta visible, más cercano. En cualquier rincón del planeta se puede acceder al estilo de vida occidental. Las comparaciones pues se ven siempre favorecidas y los deseos de emigrar pueden verse fácilmente acrecentados. Los desplazamientos en sí mismos se ven facilitados por los modernos medios de transporte que acortan distancias físicas como nunca antes se habían hecho. También el tiempo y la incidencia del creciente deterioro del medio ambiental a escala planetaria sobre los movimientos migratorios es también otra situación pues que está ahí como latente, como una especie de profecía. La incidencia del creciente deterioro del medio ambiental puede llegar a influir en movimientos migratorios. El efecto invernadero, al suponer el calentamiento del planeta e implicar el avance progresivo de los desiertos, traerá consigo una creciente escasez de agua en amplias zonas. Aquí en nuestra zona se pronostican 25 años para el agotamiento de los acuíferos subterráneos, y todo esto pues incidirá en esta dirección. La gran mayoría de la población vivirá en África y el sur de Asia, zonas en las que ya se concentran hoy en día las bolsas de pobreza y hambre más importantes, alarmantes del planeta. Con toda probabilidad esta situación causará, además de guerras por el bien escaso entre países, gigantescos movimientos de población huyendo de unas condiciones de vida insostenibles. Y pues, ¿qué importancia tendrán las diferencias culturales en el futuro? ¿Será fuente de identidades colectivas, o tal vez el mundo camina hacia la uniformación cultural? Es decir, el planeta vivirá una homogeneización. Es realmente difícil inclinarse por alguna de estas probabilidades, pero la creciente homogeneización cultural del mundo es un hecho. Hay inesperados fenómenos de la reafirmación también de identidades locales, de la reivindicación y reinvención de tradiciones culturales particulares, del auge de nacionalismos periféricos que son vistos como una especie de antítesis que se opone a la tesis de la globalización como uniformización cultural. El proceso es descrito como de tensión, de contradicción. Y lo local, pues, no surge y desafía oponiéndose a lo global, sino que se trata de fenómenos
interrelacionados que caminan juntos. Una pequeña población puede ser que cree que influya en el mundo global y viceversa, de tal manera que puede que sí caminen juntos. Nada puede ser creado globalmente, sino que ha de ser localmente generado. La oposición entre globalización e identidad está dando forma a nuestro mundo y a nuestra vida. La evolución tecnológica y la globalización económica son los rasgos más destacados de esta sociedad emergente. Podemos decir que hoy somos una sociedad red, una marejada de vigorosas expresiones de identidad colectiva que desafían la globalización y el cosmopolitismo en nombre de la singularidad cultural y del control de la gente sobre sus vidas y entornos. Es el caso de los movimientos proactivos, como el feminismo o el ecologismo, pero también de movimientos reactivos que construyen trincheras de resistencia en nombre de Dios, la nación, la etnia, la familia, la localidad. Esto es, las categorías fundamentales de la existencia milenaria, ahora amenazadas bajo el asalto combinado y contradictorio de las fuerzas de las tecnoeconómicas y de los movimientos sociales transformadores. Pues bien, ese es parte de la realidad de los extranjeros del tercer mundo en nuestro mundo. Gracias por la atención. Hasta la próxima. País en país, para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Gracias por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por tu canal Radio Koinonia 1420 AM, www.tjcatólico.com. Y mi gangú de lugar en lugar, de país en país. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.